con los que no estuvimos hablando ya hasta ahora. Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy coordinador del Comité de Docencia de Clínica Santa Catalina y les agradezco la conexión. La idea de hoy es empezar a partir de este miércoles y durante 3 miércoles más, van a ser 4 en total, los terceros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde vamos a tener esta presentación de esta serie de temas que tiene que ver con, a lo mejor, conceptos de manejo no tan diario, o a lo mejor de vivencias diarias, pero que no las pensamos lo suficiente en cuanto a cómo encarar los pacientes, a la idea de ir un poco más allá de lo que es lo asistencial estrictamente hablando. Seguramente ustedes ya vieron los títulos de toda la serie de webinars que vamos a presentar, y tienen que ver con darle una vuelta de tuerca más al trabajo diario, ¿sí? Esto no van a salir de acá recetas de tratamientos, no es esa la idea, ni de métodos de diagnóstico, más bien tiene que ver con cómo pensar algunas cosas, a veces en función del paciente y otras veces en función de la idea de poder ir un paso más allá, hacer investigación, hacer publicación de trabajos y bueno, hacer algo un poco más creativo que lo que sea exclusivamente la tarea asistencial, que no es menor. Para esto vamos a contar con la presentación que a partir de hoy, por estos 4 miércoles siguientes, vamos a tener con el profesor doctor Eduardo Luis de Vito, que es médico, titular de Medicina Interna de la UBA, es director de la sede Parque de Clínica Santa Catalina, Neurorehabilitación Clínica, y es investigador asociado de Navarra Biomed, un centro de investigación biomédica en España. En la jornada de hoy también va a estar el licenciado Emiliano Navarro, que es kinesiólogo, fisiatra, especialista en kinesiología respiratoria intensiva de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que está a cargo de metodología y estadística también en la sede Parque de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Es becario de investigación en el Departamento de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña y actualmente cursa la maestría de efectividad clínica en la UBA. Yo, para economizar tiempo y para ir ya directamente al tema, le dejo la pantalla y el micrófono, doctor De Vito, y gracias por la presentación desde ya. Bueno, no, gracias a ustedes, a vos, Hernán, y a Julieta por esta iniciativa. Y me parece que hemos elegido entre los tres estos temas que son, bueno, los que son los caballitos de batalla de lo que sabemos hacer. Hablamos de lo que sabemos, ¿no? De lo que sabemos hacer y de lo que nos gusta, y lo hacemos con gusto también. Como dijo Hernán, no es una receta de... No tienen que anotar nada. Primero, esto se está grabando, entonces lo que tienen que hacer es relajarse y escuchar a ver algunas, digamos, reflexiones. El título, ustedes lo ven ahí. Vamos a dividir esto en 2 partes. La primera parte la doy yo, la segunda, como dijo Hernán, el licenciado Emiliano Navarro, que está acá cerca mío a unos kilómetros. Yo estoy en Pamplona y él está en Barcelona. Y bueno, vamos directamente a esto. Una charla similar me la han pedido en un congreso internacional en Panamá, que fue el año pasado, y siempre las charlas uno las actualiza, digamos. Hay algunas cosas que uno siempre cambia, que le gusta más o se siente más cómodo con una u otra presentación. Pero esto mismo lo he dado a nivel de un congreso internacional, esta misma charla en una mesa que se armó para tal fin. Uno podría decir, bueno, a ver, lo que está, el título es eso, ¿no? No les voy a decir, tienen que armar artículos, digamos, estudios epidemiológicos, estudios clínicos, estudios básicos, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada de eso voy a hablar. Esas son clasificaciones que están en cualquier lado y que probablemente quien hizo algún curso ya los tiene. Claro, así como los tiene se olvida hasta que uno no los empieza a usar, ¿no? Pero la idea es la cocina. ¿Qué hay detrás de esto de investigar, ¿no? Y cómo empiezan, cómo es el embrión de la investigación y cómo lo podemos alimentar, ¿verdad?
Entonces, una primera pregunta sería cómo surgen las ideas de investigación. Y obviamente, eso que ustedes ven ahí es más que obvio, ¿no? Donde hay grupos compatibles con nuestras competencias, digamos, ¿no? En congresos de especialidades, en hospitales, en universidades, pero también hay otros lugares que son fuente de ideas de investigación. Ahí ustedes pueden ver todas las que hay, algunas le parece, pero ¿cómo? ¿Viendo la televisión o el cine? Sí, hay montones de ejemplos de esto, incluso, bueno, yo conozco bien el área de respiratoria y de fisiología respiratoria y demás, y cuando uno ve cómo empezó esto, bueno, yo estaba en un parque tomando una cerveza con el amigo tal, y mi hijo estaba jugando en tal lado, y se me ocurrió que cuando él subía de tal lado podía medirse tal cosa, la capacidad pulmonar, y de pronto estaba divagando esa persona, y esa persona puede ser uno de los ilustres que nosotros hemos leído, y que no necesariamente estaban sentados en una mesa a oscuras en su oficina del hospital o de la clínica o de la universidad, sino que estaban simplemente dejando la imaginación al libre albedrío, y de pronto las ideas iban apareciendo. Esto tiene que ver con que no hay un punto específico geográfico donde ustedes tienen que ponerse a surgir las ideas de investigación. Y esto es lo mismo con las fuentes de ideas para una investigación. Uno diría, bueno, hay que leer los periódicos, hay que leer los journals, ¿no? Los artículos, las revistas científicas, los libros, que ya están cada vez más desactualizados hasta que salgan y demás, con lo vertiginoso que es la información. Pero bueno, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias, incluso algún presentimiento puede ser una chispa. Recuerden que esto es una cocina de la investigación, ¿eh? Todavía no hay nada estructurado. Estamos pensando a ver qué podemos hacer y qué no. Lo cierto es esto: cualquier momento y lugar es bueno para generar una idea de investigación. Di ejemplos, y eso no tiene que limitarse al lugar de trabajo, no tiene que limitarse a un lugar arcano, serio, en penumbras y demás. Cualquier momento y lugar es bueno para dejar, digamos, brotar un poco la imaginación y tener alguna idea. Los propósitos fundamentales de la investigación son, como ustedes pueden ver, estos dos. Uno puede producir conocimientos y teorías, y uno podría encasillar como investigación básica, y otro es cuando uno quiere resolver problemas prácticos, entonces habla de investigación aplicada. Esta es una clasificación un poco forzada, es clásica y todos la entendemos, pero dio lugar a ciertas, digamos, distorsiones. Por ejemplo, la investigación científica es un proceso, y esto es muy importante porque es algo dinámico que cambia y es continuo. Uno, cuando está dentro de la investigación, uno dice, bueno, mi objetivo es este, y uno cuando está adentro puede haber 10 ramas o 5 ramas más insospechadas que ustedes no tenían idea que podían existir, esas preguntas o esas hipótesis, hasta que ustedes no están adentro de la investigación. Entonces, el concepto de algo básico y para decir, bueno, no, el país o la sociedad o el mundo necesita investigación aplicada porque hay que resolver rápidamente los problemas y qué sé yo. Bueno, está bien. Digamos que ese es el paradigma dominante, pero si ese paradigma dominante lo llevamos a un extremo, hoy tendríamos seguramente respiradores de lujo, todos tendríamos poliomielitis, y la vacuna Sabin nadie la hubiera descubierto, la Salk. ¿Por qué? Porque a nadie se le hubiera ocurrido estudiar la cápside del virus y buscar una vacuna que era claramente un experimento básico, ¿verdad? Y como eso hay montones de ejemplos. Por eso cuando uno dice, bueno, la prioridad es tal o cual cosa, es una mirada un poco miope porque uno no sabe lo que hoy es básico y que parece que no sirve para nada, puede tener consecuencias espectaculares y de aplicación práctica en un lapso variable. Y eso es así, y no ver eso es tener una mirada miope de la ciencia. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría decir que esto sirve para algo? Estudios de canales iónicos en axones de calamar. Pero ¿esto qué es esto?
axón de calamar. Les cuento que el axón de calamar mide 1,5 metros y mide como 1,2 centímetros de espesor, ¿no? Es un excelente modelo, un axón que se ve macroscópicamente y se toca y es tan grueso como uno de nuestros dedos, ¿no? Bueno, la investigación básica era, claro, mecanismos de propagación del potencial de acción, pero a partir de ese experimento básico se desarrollaron fármacos anticonvulsivos, anticonvulsivos, anestésicos locales, bloqueantes de canales iónicos, en enfermedades neurológicas y cardiológicas. ¿Por qué? Porque teníamos un axón para estudiar los potenciales de acción de manera muy, muy accesible a mediados del siglo pasado. Entonces, lo básico terminó teniendo una aplicación que a lo mejor en el momento que empezaron a estudiarlo, nadie pensaba que iba a haber ahí la posibilidad de hacer fármacos anticonvulsivantes. A eso voy. De manera similar, estudios de sinapsis en modelos animales simples, en la drosofila, por ejemplo. La drosofila es una mosquita de la fruta muy interesante que tiene, no me acuerdo si 5 o 6 cromosomas, unos pocos cromosomas, por eso todos los estudios genéticos de principios del siglo pasado empezaron haciéndose en la drosofila, eran pocos cromosomas que se podían estudiar fácilmente. Bueno, obviamente uno dirá, eso es algo básico, compresión del desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, pero miren en qué desembocó, digamos, una investigación básica. Enfermedades neurodegenerativas, eso Julieta lo sabe muy bien, Parkinson, Alzheimer, ¿de acuerdo? Y todo eso tuvo un fundamento en investigaciones básicas. De hecho, les digo que los grandes descubrimientos señeros que cambiaron un poco ciertas evoluciones así importantes, surgieron de experimentos o de investigaciones básicas, desde la resonancia magnética, desde la teoría atómica y el spin del electrón, que se mete en un campo magnético y cambia la rotación y después se libera y genera la resonancia magnética. Entonces, bueno, digo, cómo vamos, el estudio de un electrón de una última órbita genera la resonancia magnética. Entonces, por eso la idea de básica y aplicada es así un poco relativa para mí. Una cosa interesante y que trata de sacar la idea de lo, digamos, de lo complejo, de lo oscuro, de lo formal que es la investigación, lo pueden encontrar en este artículo. Ustedes pongan este artículo, o esa cifra, Tell it like it was, cuéntalo tal como fue, sería, ¿no? De un famosísimo neumonólogo, fisiólogo, que, bueno, he leído, incluso estaba antes de los libritos de West, ¿no? Estaba el del libro de Conroe, de Julius Conroe. Y él, ¿qué decía? Él decía que la etapa más primitiva de la investigación no tiene hipótesis. Estamos hablando de la cocina, ¿eh? Ojo. Si hacemos algo para ver qué pasa, ¿qué vamos a encontrar? ¿Será igual o será distinto de lo que halló la otra persona? ¿Se entiende? Son ideas vagas. Hay hechos, asociaciones casuales, cambios de rumbo. Yo empiezo por un lado y después me voy para otro porque veo que el camino es para otro lado por una cuestión a veces de intuición. Y en el campo de la observación, bueno, solamente a aquellas personas que están preparadas para eso. Es decir, a cualquiera se le cayó la manzana en la cabeza, pero a Newton se le ocurrió tal cosa, o cualquiera encontró los hongos que eran inhibidos por las bacterias que eran inhibidas por el hongo Penicillium notatum. No fue en la placa de Petri de Fleming solamente, fue en todos los que estaban trabajando en eso, y de pronto apareció la penicilina después. Es decir, hay que estar preparado para ver esa chispa de algo diferente, de algo distinto. El Tell it like it was. Esas etapas primitivas donde parece todo oscuro y que por otro lado es lo más lindo, porque esta es la parte con potencial capacidad creativa. Una vez que nosotros ordenamos las cosas, tenemos el protocolo, hacemos la recolección de datos, ya eso es, digamos, técnico. Pongo los datos en la planillita tal, en la columna tal. Entonces, bueno, obviamente hay todo un tema para hacer eso bien y que eso lo va a comentar Emiliano después de cómo manejamos algunas cosas de eso. Pero hay una parte creativa, que es justamente la cocina. Y cuando apenas empieza a servir la cosa, después la otra parte pasa a ser muchas veces técnica, que es recolección de muestras o estudios concretos.
¿Cómo comenzar a investigar? Lo que primero hay que hacer para investigar es querer hacerlo. Es decir, uno quiere investigar, yo quiero investigar, el verbo querer. Pero ¿qué pasa? La transmisión de la experiencia asistencial, nosotros que estamos muy, digamos, saturados con la actividad asistencial, es importante transmitirla. Pero ¿qué pasa? Para nosotros transmitir nuestra experiencia asistencial, que llegue a colegas que no conocemos, bueno, hay que ordenar un poco las cosas y ahí viene la publicación, porque el par mío que está al lado, yo le cuento tal cosa y me lo cree porque es amigo mío, pero la persona que no me conoce, ¿cómo yo lo convenzo de lo que yo estoy haciendo puede tener alguna importancia y que le puede servir a la otra persona? ¿Cómo puedo yo difundir ese conocimiento? Bueno, ahí es cuando hay que ordenar las cosas y ahí es cuando viene ya no la cocina propiamente, sino todo la parte estructural o estructurada de lo que es el proceso de investigación con todas las etapas formalmente pautadas del conocimiento científico, que no voy a entrar en eso, obviamente. El conocimiento es universal y es accesible a la humanidad. Y si nosotros pensamos que podemos aportar algo y podemos comunicar nuestra experiencia y la pueden usar otros, como así nosotros leemos a otros autores, bueno, entonces hay que entrar, no hay que quedarse en la cocina, que quede claro, no hay que quedarse en la cocina. ¿Cómo se comienza a investigar? Bueno, hay estadísticas de esto, hay encuestas por búsqueda o interés personal, por curiosidad es la mayoría de lo que dice la gente, porque llegó un nuevo aparato. Esto es curioso, ¿no? Estas cosas del azar, por ejemplo. En el Instituto Lanari, donde yo me formé, era previamente, incluso antes que yo entre en el año 80, era un instituto, mucho antes, era un instituto de tisiología, un instituto de tuberculosis de la Universidad de Buenos Aires. Un día, bueno, no viene al detalle, le regalaron al instituto, concretamente a la NARI, un equipo de diálisis. ¿Qué hacemos con la diálisis? Nosotros dializamos CO2 con la ventilación invasiva, no con un riñón artificial, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? El Instituto de la Nariz, porque le regalaron un nuevo aparato, se convirtió en el centro público más importante de aborto séptico con insuficiencia renal aguda, con los famosos Mondor, la ictericia con insuficiencia renal que había que dializar. Y fue un cambio absoluto de orientación desde la neumonología hasta atender este tipo de pacientes. ¿Y por qué? Porque nos habían regalado un aparato, así como lo ven. Y también, de la misma manera, yo tuve oportunidad de escuchar a César Milstein cuando vino a la Facultad de Ciencias Exactas en los pabellones de la ciudad universitaria, cuando le preguntaron cómo es que empezó a investigar por los monoclonales. Miren, nos regalaron un aparato que servía para separar moléculas y demás, y no entendíamos bien para qué era. Entonces empezamos a depurar, y bueno, de ahí salieron los monoclonales. Entonces, un aparato que llega y que no se sabe para qué es, o por casualidad termina dando un premio Nobel, como ustedes saben que es el de César Milstein. Una cosa importante es cierta, si no se ha conocido personalmente lo que es la investigación, resulta muy difícil darse cuenta de cómo se puede investigar. Y acá hay un tema muy importante que es el entorno. Ustedes, si quieren investigar y están solos, van a sucumbir. Solo me refiero a una sola persona. Van a sucumbir. ¿Por qué? Porque la actividad asistencial es avasallante, porque los pacientes que tienen que ver en el día está pautado por una computadora, que no sé, pareciera que la computadora no la programan los seres humanos, ¿no? Pero bueno, es así. Esto pasa en todos los centros asistenciales, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Si ustedes ven un paciente en media hora, pueden darse más que satisfechos, y los pacientes muy agradecidos, obviamente. Pero si están solos y quieren investigar, no los veo bien, no los veo bien. Tiene que buscarse algún cómplice, algún compinche, digamos, que quiera los dos hacer algo y empezar a hacer cuerpo, masa crítica, empezar a interactuar con uno, con el otro. Obviamente los jefes acá son absolutamente fundamentales y tienen que ser todos facilitadores de esta actividad, de esta cocina, ¿no? El entorno, insisto, es muy importante. No es lo mismo entrar a un lugar donde se ven las 8 horas del día, el médico está haciendo solamente
consultorio cada 10 o 15 minutos que aquellos que tienen cierta flexibilidad de pensamiento y momentos libres como simplemente para pensar qué es lo que quiere un investigador. Pero claro, para entrar en la cocina o pensarla como tal, hay algunos problemas que ya venimos un poco elaborando. Salarios bajos hospitalarios, inhospitalarios, diversificación en varios trabajos, pocas personas deben vivir de un solo trabajo, mala organización de ese trabajo, poco tiempo disponible para pensar como consecuencia. Lalari decía, el investigador lo que quiere es tiempo para pensar, y el tiempo para pensar a veces es tiempo libre, el tiempo para divagar y que aparezcan las ideas. Prioridad avasallante de la actividad asistencial, lo que venimos diciendo. Salarios bajos incluso de los investigadores full time, no solamente de los médicos o de los profesionales asistenciales. Limitación tecnológica, bueno, depende de lo que uno quiera, a veces hace falta tecnología que cuesta mucho, que no podemos tenerla. Y también formación profesional, habrá que ver en todas y cada una de las carreras que tenemos y de los que están escuchando, que son con competencias en muy diferentes áreas, si una reflexión a ver si durante el estudio de grado hubo alguna formación profesional tendiente por lo menos a presentar la chance de una línea de investigación o un proceso mental que sea compatible con cuestionarse alguna cosa y tratar de hacer alguna investigación. Entonces, estos son los problemas a los que nos tenemos que presentar, que afrontar. Pero lo que sí es cierto, y no hay que desanimarse, la práctica asistencial es cierto que es muy frecuentemente desestimada para fuentes de trabajos de científicos, pero bueno, hay que ordenar las cosas, hay que ordenar la práctica asistencial, hay que tratar de anotar todo, entre comillas, hacer una buena base de datos, pensar en proyectos realizables, no hacer siempre el último tratamiento, porque siempre hacemos el último tratamiento, salvo que sea algo descomunal, ¿no? Algo realmente revolucionario. Tenemos a 10 pacientes tratados con un tratamiento. Después viene el otro artículo que trata a otro paciente y dice, esta droga es mejor que la otra, y lo tratamos al otro. Y así sucesivamente. Después tenemos 50 pacientes con 5 tratamientos y no sabemos nada, porque con 5 tratamientos y 10 pacientes no sirve para nada eso, mientras que los otros hicieron 50 pacientes con un solo tratamiento, ¿se entiende? Y lo compararon contra otros 50 y así sucesivamente. Entonces, a veces uno está preso de lo que dice las bondades del último artículo respecto de un procedimiento, respecto del otro, hacemos tantos procedimientos que al final no hacemos experiencia con ninguno. Cuidado con eso. Y después están, bueno, eso bien lo sabe Emiliano, los estudios que son de la vida real, que son, bueno, estudios de la vida real que están teniendo mucha importancia, versus los estudios clínicos aleatorizados, que son condiciones hipercontroladas que realmente se alejan de la realidad y del paciente de todos los días. Acá hay una secuencia lógica de etapas de investigación, descubro un problema, me hago la pregunta, si tengo una respuesta, acá si tengo una respuesta, el problema está resuelto, saco las conclusiones, pero si la pregunta a través de una búsqueda bibliográfica no hay respuesta, diseño la investigación y realizo la investigación y encuentro la respuesta. Este es un esquema duro que en cualquier curso de estadística o de metodología ustedes lo pueden ver y hay clases, varias clases de cada una de estas etapas. Lo que yo quiero decir que la investigación, como en las primeras diapos, es un proceso abierto, continuo, es un proceso, ¿de acuerdo? Con el cual ustedes empiezan con una pregunta y a mitad de camino, después de haber reclutado X pacientes, se encuentra que hay algo insospechado que solamente se dan cuenta cuando están adentro del estudio. Por eso, la idea es esta, ¿no? Por ejemplo, hay un problema, ¿no? Hay un problema que es una cuestión que se trata de aclarar, una proposición de solución dudosa, que genera una hipótesis y una pregunta. Pero ustedes empiezan el estudio y tienen que tener la suficiente flexibilidad del grupo que hace esto, para que, bueno, el norte es ahí, pero de ese norte hay derivaciones insospechadas de trabajos secundarios que pueden llegar a ser más importante que el inicial, que no se daban cuenta, ni lo pueden concebir, se los puedo asegurar eso, hasta que no están adentro del experimento o adentro del estudio. ¿Cómo se descubre un problema? Bueno, acá esto es muy filosófico y tiene mucho que ver con esto de la cocina. Uno tiene que poner a prueba la opinión prevalente, ¿no? Bueno, a ver, ¿esto qué dicen?
¿Por qué lo dicen? ¿Quién dijo esto? ¿Se entiende? Digo, vamos a hablar en esos términos, ¿no? El beneficio de la duda, ¿no? Pero, a ver, ¿y cómo es esto? El oxígeno es la única droga que en el EPOC mejora la sobrevida. Ah, bueno, pero esos estudios son del año 1970, cuando la otra medicación era la beclometasona y el Ventolin, y no había ni siquiera broncodilatadores ni corticoides de acción prolongada, ni mucho menos, y se usaba la minofilina. Ahora me pregunto yo, eso hoy, el oxígeno, ¿sigue aumentando la sobrevida en los pacientes que están recibiendo toda esa medicación? ¿Cambió eso? No se sabe, porque es un poco, obviamente, poco ético hacerlo, ¿se entiende? Pero estamos usando trabajos con outcomes, con resultados de drogas que ya no usamos más. Entonces, a ver, hay que ponerse un poco a pensar eso, ¿no? Y para eso lo mejor es interactuar con el equipo, profundizar un tema. Y acá, ojo, un tema no es un problema. Un tema es para una monografía, pero un problema es otra cosa. Buscar el problema es otra cosa. Hay quienes buscan sistemáticamente problemas, análisis crítico de la literatura, es lo que vengo diciendo, disponible. También hay una cuota de inspiración y una cuota de casualidad siempre hay en todo este proceso. Hay que tener sentido crítico, entonces diferenciar los deseos de la realidad, curiosidad impersonal. El mundo no está hecho para como lo imaginamos nosotros. Y nosotros imaginamos una cosa, hacemos el experimento y después encontramos lo opuesto. Bueno, enhorabuena, primero porque estamos aceptándolo. Desconfianza de la opinión prevalente, sensibilidad a la novedad e inercia mental mínima. Esto me parece que es muy importante. No podemos ser los últimos en abandonar un procedimiento, porque ya se da por obsoleto y somos los últimos sin dejarlo, pero tampoco podemos ser los primeros en agarrarlo, porque podemos estar comiéndonos un sapo, ¿se entiende? Hay montones de cosas que se demuestran a corto plazo que no funcionan y uno se agarra como si fuera la tabla de salvación. ¿Tenemos alguna idea y alguna hipótesis? ¿Cómo seguir adelante? Bueno, entonces acá hay que buscar información general, que uno la puede leer en general cuando uno no está en un tema. Uno puede hacer lo que se llama una lectura colateral de un artículo científico. Leo un poco la introducción para enterarme del tema, leo las conclusiones, el famoso, si es en inglés, we conclude that, ¿no? Y lo demás, muchas veces, a veces no se lee porque no es mi tema específicamente y no me interesa mucho la metodología, excepto que tenga especial interés. Pero para investigar, el foco hay que ponerlo en el material y método, en la estadística, en cómo manejaron los datos, en la metodología de los artículos que son similares a lo que nosotros queremos hacer. Es otro tipo de lectura, otro plano de lectura. Entonces, hay un problema con esto. Hoy en día la bibliografía es muy abundante. Entonces, si nosotros antes había que ir a buscar las bibliografías de los libros, ahora nos sentamos y nos llueven las cosas. Y uno dice, bueno, tengo todo hasta ahora, todo acá, la bibliografía puesta. Si ustedes tardan un mes porque están trabajando mucho, al otro mes aparecieron 15 artículos más de esa bibliografía. ¿Se entiende? Ah, no, ahora hay que leer estos otros 15 artículos. Entonces no terminan nunca de leer porque siempre va a aparecer algo nuevo. Entonces hay que buscar, es cierto, lo novedoso, lo diferente, lo contradictorio. Pero si ustedes quieren leer todo, no van a empezar nunca. No van a empezar nunca. No es necesario leer todo, se corre el riesgo de no comenzar nunca. Y también, hay que decirlo, hay personas que leen más de lo que pueden entender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? El tema es atrayente. ¿Tenemos pacientes, equipos, tiempo? Bueno, empecemos a hacer una indagatoria, una especie como de piloto. Habrá que ver cuán reñido o no, o si corresponde un comité de ética o demás, pero a veces es simplemente observar bien qué pasa con este grupo de pacientes. A ver, estos obesos están teniendo hipoxia a la noche, pero esta hipoxia no está relacionada con las apneas. ¿Por qué no está relacionada con las apneas? Si la hipoxia debería estar relacionada con las apneas del sueño. Y hay otros que sí, que tienen mucha hipoxia y tienen muchas apneas y se relacionan. ¿Pero por qué tienen hipoxia los que no tienen apneas de los obesos? Ah, y eso estamos viéndolo, esto es la vida real, lo estamos viendo. Bueno, entonces estamos pensando que
la obesidad produce lo que se llama, digamos, una coraza en el pulmón que lo aplasta, que produce, bueno, ciertas cosas fisiológicas, presión transpulmonar negativa y colapso de la vía aérea y autopip, no importa estas palabras, pero da la idea que tenemos causa de hipoxemia que no sea por obstrucción de vía aérea superior. Entonces tenemos dos grupos. Ahora, pero entonces hay dos grupos que hacen hipoxemia a la noche de los obesos. Uno los que hacen apneas obstructivas y otro los que no hacen apneas obstructivas. Ah, pero ¿qué pasa? Tenemos 50 pacientes que estamos estudiando clínicamente, nada más, no estamos en ninguna intervención ni nada, y estamos viendo eso. Pero acá hay una beta. Acá hay que, esto es la cocina de la investigación, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Veamos el FB1, veamos la espirometría, no sé, veamos algo a ver qué lo diferencia, la polisonografía, etc. Así se va armando la cosa. Una vez dentro de la investigación se pueden encontrar cosas que no surgen y solo aparecen cuando uno está trabajando. No tentarse en hacer todo, en leer todo, ni en dilucidar todo. Y después hay un sello personal, están los minuciosos, perfeccionistas, meticulosos, y los cultores del ensayo-error que saben que por ahí anda la cosa, pero que se mueven en las penumbras, digamos, con cierta incluso hasta satisfacción, hasta que ven la luz por algún lugar o algún chispazo que dice, bueno, acá está la cosa. Ahora, fíjense que son distintos. Estos minuciosos perfeccionistas a veces nunca empiezan nada porque están presos de su supercálculo y del último artículo que nunca van a terminar de leer. Por último, ¿debemos todos investigar? Bueno, acá hay dos posiciones, yo estoy en la intermedia. La respuesta posición A es, bueno, sí, para mí me parece que todos deberíamos tener algún contacto con algún tipo de investigación. Acá está el trípode de docencia, asistencia e investigación. El motivo, quien investiga formatea de otra manera el enfoque clínico. Esto es indiscutible. El que investiga suele ser más cauto en las relaciones causa-efecto. A mí me agarra pánico a veces cuando alguien dice, bueno, esto es por esto, por esto. Y yo digo, ay, mamita querida, hay tantas variables. Lo último que podría yo atreverme a decir es eso, que hay una relación causa-efecto en una situación clínica real que debe tener decenas de variables. Hay cosas que son evidentes y cosas que no son tantos. Uno, obviamente, quiere encontrar relaciones causa-efecto. Y otra cosa que se logra con la investigación es que uno no tiene miedo de decir no sé. No sé. Para mí es un orgullo decir no sé. Mira, eso yo no lo sé, no lo estudié y no lo entiendo. A que alguien me lo explique y me gane el día, digamos, ¿no? Y el que investiga suele preguntar más, no porque quiere desafiar a los otros, porque sabe que no sabe. ¿Entiende? Explícame esto, no lo entiendo, no te estoy gastando, no lo entiendo. Y la otra es la posición B, donde hay un equipo predominantemente asistencial que perfectamente puede existir con una rama de investigación e interactuar y, bueno, alimenta ese círculo virtuoso que estoy hablando, asistencia, docencia, investigación. No me cabe duda que el que hace investigación hace mejor asistencia y el que hace docencia hace mejor asistencia y el que hace investigación hace mejor docencia. Lo mismo ocurre entonces, bueno, con la docencia. Entre paréntesis esto, una universidad, todas las universidades deben investigar. Y si no hacen investigación, repite lo que dicen los libros. Entonces se convierte en una academia, ¿se entiende? La fuente, la función principal de la universidad es investigar y generar recurso humano de todas las especialidades donde están ustedes, ¿se entiende? Pero sobre las bases de la investigación propia. No hay nada mejor que el docente que les da la clase a ustedes sea alguien que no que leyó el artículo y sacó el PowerPoint, sino que sabe lo que está diciendo porque lo hizo con sus manos, con el microscopio o con el estetoscopio, ¿se entiende? Y eso es algo intransferible, la experiencia de alguien docente que hace eso. Obviamente, hay malos docentes también, ¿no es cierto? Aunque sean buenos investigadores. Entonces, a esta respuesta, sí, los centros asistenciales deben todos investigar, no me cabe la menor duda. Y creo que el círculo virtuoso es lo que yo les acabo de decir, ¿no? Asistencia, docencia e investigación, y acá ustedes pueden ver la sinergia que se genera con todo eso. Bueno, por mi parte, creo que nada más. Y pasamos, si les parece, con Emiliano. ¿Mm?
A ver si yo tengo... Sí, dale. Ahí voy, ¿eh? Empezamos 10 minutos tarde, que conste en actas. Sí. Ahí pueden ver, Ahí viene, a ver. ¿no? Ahí. ¿No? Ahora Todavía no, pero anda en el esperamos. PowerPoint. Poner en ventana el PowerPoint. Sí. Vamos a ver, dale. Ahí. Ahí, a ver. Ahora ¿Sí? no, No, ahora no. Bueno. anda directamente al PowerPoint. Salí Sí. de... Y ahora hacia el tab para tu presentación. Ok. Ahí. Me parece que Ahí está lo ven. compartiendo. Claro. ¿No? Ignorar, pone arriba. No. Cuando Fíjate, pones compartir pantalla, tenés tres Compartir. opciones. Pestaña de Chrome, ventana o pantalla completa. Selecciona pantalla completa Ok. y después vas Ahí. directo al PowerPoint. Ahí está bien. Ahí está. ¿Sí? Ahí. ahora Sí, sí. sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Hernán, a Julieta y a Eduardo. También lo mismo, es una charla que no es una masterclass ni nada de esas cosas. Voy a tratar de un poco de lo que habló Eduardo, de cómo lo hacemos en la clínica. Pues, si bien voy a presentar una cierta metodología, no es la mejor, no es la peor, es la forma en la cual obviamente nosotros vehiculizamos el proceso de investigación, ¿no? Si podemos graficar el proceso de investigación desde la idea, de la concepción de la idea dentro de un grupo de investigación hacia la escritura del manuscrito o la submisión del manuscrito, lo que voy a hablar principalmente son estas dos primeras fases bien tempranas. Y para ello, me pareció muy importante remarcar lo que dijo Eduardo del entorno y el grupo de investigación. Es fundamental que el entorno, haya una decisión institucional, por supuesto, y el grupo de investigación esté conformado, esté bien aceitado para que el proceso de investigación, desde la identificación de la pregunta de investigación hacia la publicación y la diseminación de los resultados, sea posible. Bueno, nosotros tenemos una organización en la cual hay tres actores fundamentales, que está conformado por un grupo de investigación, que son personas que están designadas a diferentes proyectos de investigación, incluso la misma persona puede estar en diferentes proyectos, un experto clínico y o metodológico, asesor metodológico estadístico, que coordina habitualmente este proyecto, y la figura fundamental, que también algo habló Eduardo, es el mentor, el que tiene más experiencia en la clínica, ¿no? Que está obviamente involucrado, pero desde una mirada más crítica y para aportar obviamente ciertas ideas. Y en contacto no solo con los investigadores, sino principalmente con el experto clínico en la metodología. Y esto es fundamental, entender que un grupo de investigación hay diferentes características o ideales, y nosotros desde nuestro grupo de investigación hay un aspecto que siempre remarcamos, que es la transferencia de conocimiento, es decir, el aprendizaje que se obtiene al participar de la investigación de otros colegas. Nosotros eso lo usamos como un combustible para tratar de impulsar la investigación, de generar fidelidad, de sentido también de pertenencia, ¿no? Entonces, ese es la verdad es un atributo que tratamos de realizar cuando conformamos estos grupos de investigación. Identificar esos roles y generar transferencia de conocimiento para fortalecer el equipo. Tratamos de que el equipo sea lo más transdisciplinario posible, es decir, diferentes profesiones pueden actuar dentro de un grupo de investigación, y cada vez más los límites dentro de la propia profesión se tratan de superponer, ¿no? Por ejemplo, son los estudios que estamos haciendo de cuidados paliativos, por ejemplo. No necesariamente un paliativista solo tiene que opinar y dar directrices como si fuera algo más multidisciplinario o intradisciplinario, sino que lo que se apunta es más hacia estos dos perfiles de investigación. Y, por supuesto, esto es fundamental, como lo dijo Eduardo, el entorno, el grupo, para que se genere una idea, ¿no? Una idea de investigación.
Y una de las principales funciones que tenemos dentro de la clínica es vehiculizar esa idea y transformarla en una pregunta de investigación identificable, es decir, llevar el camino A, el punto A, hacia el punto B. Y para eso tenemos 4 herramientas, o ponemos en marcha 4 herramientas bien concretas. Que la primera, por supuesto, son reuniones con expertos, es decir, identificamos nos contactamos con aquella persona que tiene una idea o una propuesta de investigación, y a través de diferentes reuniones desarrollamos 3 actividades, que son el Finer, una presentación con PowerPoint que voy a mencionar a continuación, y la confección del outline del protocolo o el resumen del protocolo. El Finer lo usamos como una actividad inicial, luego de algunas reuniones con expertos. El Finer sirve para modelar e identificar ciertos atributos de la pregunta o el objetivo de investigación. Deriva de sus siglas en inglés de factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Si bien son diferentes características, están obviamente interrelacionadas. Fundamentalmente hay 2 atributos que son para mí más importantes, que es la factibilidad o la capacidad de llevarse a cabo el estudio, y obviamente la parte ética, ¿no? Nadie va a querer ir en contra de eso, ¿no? Pero como todos sabemos, por ahí siempre queremos empezar por esta figura. Estos son diagramas polares que hice a modo de ejemplo, en donde queremos hacer investigación y queremos hacer el típico ensayo clínico cruzado, doble ciego, triple ciego, etcétera, en donde es interesante, es novedoso, por supuesto ético y relevante, pero claro, cuando planteamos esas cuestiones sin tener mucho expertise, obviamente nos perdemos de algo muy importante, que es la factibilidad. Y lo que tratamos de hacer con este ejercicio es llevar este diagrama un poco más hacia el último diagrama, ¿no? A que sea realmente factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Y, por supuesto, esto no es algo dicotómico, no es que es factible o no es factible, no es interesante, es interesante. Es un continuo en donde el feedback, principalmente de los expertos y del mentor, es muy importante para refinar esta primera fase de transición, de llevar la idea hacia la pregunta de investigación. La segunda herramienta que ponemos en marcha es la utilización de una pequeña presentación de 10 diapositivas, en donde se organizan diferentes tópicos como background, o sea, la introducción, el marco teórico, la pregunta, el diseño, la población de estudios, variables de resultados, y la mock table, que serían las tablas dummies, es decir, las tablas vacías, probables, hipotéticas, que tu estudio tendría. Y eso realmente es muy importante, lo tomamos muy en serio, ya que ayuda a ordenar un poco la idea, es decir, de cómo se va a ver el trabajo en un futuro, ¿no? Y a tratar de seleccionar las variables más relevantes, porque muchas veces tenemos cientos de variables, no, pero tenemos unas 50, 60 variables que habitualmente tomamos en la clínica, y claro, todos queremos incluir todas las variables. Y bueno, muchas veces este ejercicio nos reduce la cantidad de variables porque estamos directamente trabajando sobre la visión justamente, o el mensaje que quiere dar el futuro paper. Y aquí también realizamos el cálculo de tamaño muestral a priori, y esto es un punto muy importante de la factibilidad, que no se hace en el Finer, se hace en esta etapa, porque muchas veces, de acuerdo al cálculo de tamaño muestral, al diseño, a la elección de las variables principales de estudio, podemos darnos cuenta de que a veces realmente el estudio tiene que cambiar, incluso de variable, de objetivo, etcétera. Y bueno, para eso también sirve. Esta idea la tomamos del MICOR de Latinoamérica, que realmente es muy interesante. Y luego, como tercer escalón de las herramientas, una vez que vamos avanzando en el desarrollo de la investigación, empezamos a confeccionar el outline del protocolo o el borrador del protocolo, en donde lo más importante es listar todas las características más importantes en forma resumida y ordenar los procesos anteriores, es decir, las presentaciones anteriores. Es un proceso iterativo en donde se disemina ese documento. El documento, por ejemplo, el ejemplo que les pongo es el que tenemos hoy en día en el centro. Se disemina a diferentes colegas y sobre todo al mentor. Acá la intervención del mentor, en este caso Eduardo, es fundamental. Le hacemos llegar esto. Fíjense que es 2
2 páginas, no más que eso, y sirve para identificar errores tempranos, para no desarrollar el protocolo o el manual de procedimientos, aprobarlo o llevarlo al comité de ética que nos devuelvan con ciertos errores o darnos cuenta de errores que podemos llegar a tener durante el desarrollo del estudio. Y aquí sí es, digamos, la lupa se va afinando un poco más, ¿no? Van a haber ya consideraciones éticas, línea de tiempo, etcétera, etcétera. Y finalmente, el desarrollo del borrador del protocolo, una vez que el equipo, el experto y el mentor estamos más o menos de acuerdo, se empieza a desarrollar el manual de operaciones. Y bueno, ¿qué es el manual de operaciones? Si hacemos una analogía con un restaurante, esto lo puse a propósito porque realmente extraño un poco, es Don Julio, esto extraño un poco la carne y la comida. Si nosotros vemos qué es el menú o lo que vamos a pedir o la comida que vamos a pedir, sería el protocolo, y el cómo se hace, ¿sí? Es decir, el procedimiento es justamente el manual de procedimientos. Y en este punto es fundamental invertir tiempo porque se lleva a cabo todo el proceso detallado, sistemático de la investigación. Y es fundamental porque muchas veces nos damos cuenta de errores, incluso luego de confeccionar el outline del protocolo. Es fundamental el alto nivel de detalle y realmente esto le damos mucha importancia y nos demoramos bastante para justamente evitar problemas a futuro. Dentro de algunos aspectos que pueden abordar el manual de procedimientos, que es larguísimo, pero hay una cosa que es muy importante, que es la operacionalización de las variables, y eso es fundamental. Hablar todos el mismo idioma, por eso también otra recomendación es tener manuales dentro del área de trabajo, de donde trabajan, en el hospital, etcétera, que tengan una sistemática de definición de variables. Claro, hay algunas variables que son fáciles de definir, ¿no? Edad, sexo, etcétera. Eso no hay problema, pero cuando ya empezamos a hablar de otro tipo de variables, como falla de Winning, desvinculación, éxito de transición de ventilación mecánica no invasiva, etcétera, que tienen, o que es un paciente social, por ejemplo, que tienen ciertos grises y no hay consenso bien definido, es muy importante. Y esta herramienta nos sirve para alimentar el manual de operaciones porque, claro, todos hablamos un mismo lenguaje dentro del ámbito de trabajo. Y conforme sigue este proceso, este borrador del protocolo, de acuerdo a la opinión de colegas, al feedback, etcétera, se convierte en un plan de estudio, es decir, en el desarrollo del protocolo definitivo y del manual de operaciones definitivo. Para esta fase trabajamos principalmente en forma online, en Google Docs, con un gestor de citas que realmente recomiendo, que es el Paperpile. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de utilizarlo tanto online como offline en un Word, y bueno, realmente facilita mucho el manejo de citas cuando el manuscrito ya empieza a tomar forma. Realmente es la forma en que nosotros nos organizamos cuando va finalizando esta etapa. Y algunas consideraciones finales, como lo había mencionado, el grupo, el entorno, y lo mencionó Eduardo, el entorno de trabajo es fundamental para que haya una idea o que se desarrolle una idea, ese famoso tiempo para pensar que había mencionado Eduardo, trasladarlo hacia una pregunta de investigación con esas herramientas que les había mencionado, el uso del Finder, presentaciones y el protocolo, el outline del protocolo, se convierte en un plan de estudio y ese plan de estudio obviamente se lleva o la idea es llevarlo realmente a convertirlo en un estudio actual, ¿no? en el objeto de investigación. Fundamental, reconocer los roles de cada uno dentro del equipo. ¿Por qué? Porque pueden tener diferentes perfiles en cuanto a la medicina basada en la evidencia. Muchas veces, todos sabemos qué es la medicina basada en la evidencia, los pilares, y muchas veces hay diferentes capacidades individuales, eso hay que reconocerlo, hay que tener en cuenta la asignación de tareas, fundamental para fortalecer y organizar el equipo. Y vuelvo a marcar algo que es muy importante, que la verdad que siempre Eduardo hizo y nos inculcó mucho, que es la transferencia de conocimiento. Investigando, aprendemos todos. Y
Esta es la organización que tenemos dentro de la clínica. Fíjense que este organigrama, lo único que hablé es todo lo que sigue antes de protocolo o proyecto. Es decir, todo lo que hablé es lo que está detrás para empezar y terminar dentro de la publicación. Es decir, las primeras fases iniciales de la investigación y de la metodología que nosotros usamos dentro de un marco asistencial, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Emiliano, gracias Eduardo. Está muy interesante para repensar la actividad también del día a día, ¿no? Me quedé con algunos ideas del principio de tu charla, Eduardo, de cómo surgen las ideas, ¿sí? Sí. No hay que confiar todo en la serendipia, ¿no? En la casualidad, pero puede surgir en cualquier momento, eso es verdad. Es interesante que no hay que despreciar los momentos que a lo mejor no son totalmente académicos. Tal cual. Si hay alguna pregunta. No tengan miedo. Julieta, sí. Bueno, primero, gracias por compartir la experiencia y todo el conocimiento que tienen. Es muy valioso para todos. Yo saco un poco de Eduardo tres puntos que me parecieron importantes que remarcaste, que es esa triada virtuosa de no separar la docencia, lo asistencial y la investigación, que muchas veces, sobre todo en ciertas especialidades médicas donde no tuvieron mentoría ni investigación, todavía está esa dificultad de creerse que pueden investigar. Así que creo que esa triada es necesaria, sobre todo en algunos nichos dentro de la medicina, que es importante que se comprenda que cada uno tiene un rol y un valor agregado, que las ideas surgen de una recorrida, de una discusión de pósters, de un paciente, de un rotante. A veces un rotante te hace una pregunta que no se te ocurrió y, o sea, las ideas están en el aire, son de todos, no hay dueños de las ideas. Creo que el equipo o sea, cuando uno logra un crecimiento en equipo, logra, digamos, converger esas tres cosas, ¿sí? Dar clases en función de datos propios y entender que somos generadores de conocimientos y nos hacemos preguntas clínicas con los pacientes, generamos conocimientos y esta es una herramienta para canalizar esa transmisión y esa transferencia de conocimiento. Ese es el primer punto que me parece que remarco y que me llevo como muy importante. El segundo, que hoy en día está muy también en crisis, es la mentoría, o sea, reconocer al mentor, reconocer al líder, reconocer al key opinion leader, o sea, al experto que por algo es experto. Creo que eso es algo que en el último tiempo un poco se pierde, pero me parece fundamental generar equipos de trabajo en donde el mentor esté representado, esté respetado, esté validado. Creo que tendríamos que trabajar no solamente en reconocer esos mentores que ya existen, sino también nosotros mentorear a aquellos que puedan ser candidatos futuros de posibles mentores. Creo que eso es fundamental, digamos, encontrar esos en los ojos que brillan de las personas que tienen ganas y que por ahí no tuvieron ese mentor importante. Me parece que eso, el concepto de mentor es el otro concepto que rescato de tu charla, Eduardo. Y lo otro que me parece que es fundamental es la política institucional. O sea, si uno trabaja en una clínica con equipos interdisciplinarios, tiene que haber una bajada clara y una política clara de que esta triada, docencia, asistencial e investigación, tienen que estar alineadas, porque si no, no hay manera de poder hacerlo. Uno que ha hecho investigación y sigue haciendo, sabe que es a veces, como hablábamos detrás del telón, a veces en contra de la corriente. Entonces si no hay apoyo institucional y no hay políticas claras y estructura que soporte esto, deja de ser nada más que un desafío individual y uno está representando a una institución. Así que ese es el tercer punto que rescato. Y después si me pueden contestar una pregunta que tiene que ver con la publicación de los protocolos sin resultados. O sea, si han podido publicar protocolos con registro o sin registro, pero si ese protocolo vieron que últimamente
hay una tendencia a publicar los protocolos como una manera de patentar la idea, digamos, esta idea convertida en problema, en hipótesis y todo el cuerpo metodológico. Se está publicando cada vez más protocolos. Si consideran que es útil publicarlos, tomar el esfuerzo de hacer una publicación y relacionada solamente al protocolo, y sí leer los protocolos publicados en revistas indexadas agrega valor en el momento del diseño del propio estudio clínico, del propio estudio de investigación. Wow, te agradezco el resumen que hiciste. Me parece que, bueno, también lo decís desde tu experiencia en investigación también, que no es poca, ¿no? Y sabes bien lo que estamos diciendo, el mismo lenguaje. La pregunta tuya realmente me inquieta, la última, porque yo que recuerdo, Emiliano, nosotros no intentamos publicar ningún protocolo que hayamos hecho sin resultados. Ahora, desde el punto de vista del otro lado, yo soy editor de la revista Medicina, yo recuerdo algún que otro protocolo que nos ha llegado, de pocos, yo creo que los cuento con los dedos de una mano, como mucho en los últimos más de 10 años. Y no sabemos lo que hacer. Claro. No sabemos lo que hacer. Sabemos que hay una tendencia que uno puede publicar algo de eso, ¿no? Pero la respuesta es, bueno, a ver, tenés el protocolo, hacés el estudio y después lo publicás, ¿no? Pero ahora se están adelantando como para que un determinado protocolo, o si querés metodología, sea como una especie de patente. No entiendo bien el motor de eso, ¿eh? A lo mejor vos también tendrás tu opinión, que me interesa mucho, Hernán también, y Emiliano me gustaría escucharlo también. No, yo creo que es fundamental, hay que hacerlo. De hecho, es una parte del Robbins, que analiza o penaliza la calidad del estudio debido a las desviaciones del plan de estudio que luego se publica y lo que estaba previsto, ¿no? Fundamental, hay que hacerlo. Sí, eso claro. No tengo la menor duda, y se penaliza la calidad metodológica por herramientas que fueron desarrolladas hace poco. Hay que publicarlos. Sí, yo coincido. O sea, creo que hay una tendencia a publicar cualquier protocolo, como también cualquier estudio. O sea, hoy hay mucho volumen de cosas publicadas, pero creo que los protocolos de ideas originales es la manera de registrar la parte metodológica, de validarla previo a realizar un estudio que puede llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, que es revisado por pares y que además te obliga al registro. O sea, hoy podés registrarlo, no sé, si es un ensayo clínico no farmacológico, lo podés registrar en clinical trial, por ejemplo, o un estudio de cortes también. Entonces, creo que es valioso. Yo publiqué 2 protocolos nada más, y la verdad que el intercambio de los revisores me fue muy útil, porque uno siempre aprende también de los revisores. Seguro, creo que eso bueno, mi mentor siempre fue el doctor Allegri, que estimo mucho, y él siempre dice, bueno, esto es una carrera, y te vas a cansar, y vas a ir y venir, y los revisores los vas a odiar, pero bueno, el resultado final del trabajo siempre va a ser mejor que lo que vos enviaste la primera vez, así que no hay que desanimarse y hay que seguir enviando pese a los golpes y a que uno quiere que salga publicado y te mandan 20.000 revisiones. Por eso el protocolo me parece, o sea, en revistas serias que acepten protocolos de ideas originales, no protocolos que sean réplicas de otros estudios ya hechos. Claro. Si realmente es original, si es algo que uno lo ve, que a veces uno quiere publicar algo que es bastante novedoso y como no se conoce, cuesta mucho meterlo, y si somos latinos más. Entonces, patentarlo a través de la publicación de un protocolo creo que valida la metodología de algo novedoso, de algo original. Entonces, creo que en ese sentido tiene valor, y buscarlo si está registrado también. O sea, cuando uno está diseñando a ver qué está registrado, que todavía no tiene publicaciones, creo que eso también ayuda, digamos, a orientar cuando uno está haciendo algo que es muy, muy novedoso y no hay nada publicado, o hay poco publicado, o está publicado en otra población o en otra disciplina. Así Perfecto. Que bueno, esa pregunta, y gracias. Sí, de acuerdo, es interesante todo eso. Es lo nuevo, digamos, es un emergente, me parece, ¿no? Y sí, coincido totalmente, me parece que sería bueno. Lo que pasa es que hay de todo ahí, ¿no? Hay la paja del trigo, ¿no?
Y eso es los comités editoriales que tienen que decidir lo que vos estás justamente diciendo, ¿no? Exacto, Esa sí. singularidad del Ujú. protocolo, ¿no? Algo Sí, singular realmente, por decirlo, ¿no? claro, sí, Pero total. es un excelente contralor, como dice Miguel. ¿No? Ujú. Creo que Pablo quería comentar algo, ¿o no? Buenas. Sí, no, yo quería hacer una pregunta. Primero, felicitarlos, siempre un placer escucharlos. Así que siempre muy interesante, hasta para los que por ahí llevamos más tiempo en esto, siempre hace pensar esto de que cada uno tiene más dudas en vez de más certezas. Eso es lo más lindo de la investigación. Pero por ahí pensando en volviendo a las bases, en cómo uno empieza, ¿no?, la investigación, que es a partir de las dudas en el día a día, en lo asistencial, en cuanto a las recomendaciones, en un mundo en el cual hay una sobreinformación y por ahí en las épocas que nosotros empezábamos era más difícil conseguir los artículos, pero era más sencillo porque había menos. Pero últimamente hay una cuestión exponencial que hace que uno hace una búsqueda y encuentra unos números que te desalientan antes de leer nada. Entonces, mi pregunta es ¿cómo canalizar esa primer búsqueda, que es el primer acercamiento del investigador incipiente, y también el rol de la IA? Con lo que es, como hay tanto, cada vez se usa más la IA, por ahí a veces hay IAs específicas, pero la gente suele ir a ChatGPT, a otras IAs que por ahí no son específicas. ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese rol para ese acercamiento del investigador o del futuro investigador, pero esa persona que le agarra una duda en el día a día y que busca esa información, cómo acercarse sin ser devorado por la cantidad que hay? Dale, Emiliano, decí vos. Yo creo que el mejor consejo que puedo dar, si es el que se le ocurrió algo o lo que sea, no es súper experto en el área, obviamente, ¿no? Pues si no, no tiene sentido. Yo creo que lo mejor que puede hacer es acercarse a un mentor o al quien que reconozca que es experto en el área para orientar la lectura seleccionada del material, porque como bien decís, es imposible, no sé, o sea, si no sabes, vas a caer en todo eso. A ver, también hay otras formas. Creo que todos estamos dentro de un ámbito donde conocemos a alguien que es referente del área y son accesibles, entonces eso lo podemos hacer. Si no, bueno, hay formas alternativas. Bueno, Edu también lo usa muchas veces, el UpToDate, o buscar guías clínicas, bueno, empezar a la búsqueda de ciertos tipos de trabajos donde pueden orientar, pero me parece que el mejor consejo es preguntarle al experto y que te oriente y que te dé los 5 o 10 papers más relevantes. Por ejemplo, me acuerdo, el ejemplo bien clásico que a mí me pasó, año 2011 más o menos, Eduardo habló de depósitos de CO2 y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Es imposible ir a la bibliografía sin hablar, o sea, vas a la bibliografía, es imposible, estoy hablando hace años. Y es simplemente hablar y que te mande 4, 5, 6, 10 papers y listo, lee esto, ya está. Me parece que eso es lo más Sí, importante. eso fue así. Otra cosa que digo, en la época de lo que decía Pablo, ¿no? De la vertiginosidad que vivimos con todos los papers y todo eso, que vos decís, bueno, descansás una semana diciendo que, qué bien, ya tengo todos los papers, descansás una semana y esa semana aparecieron 5 papers más, ¿no? Así más o menos. O sea, que nunca terminás de leerlo todo y entonces no empezás nunca si no te decidís. Las búsquedas como porque vos la mencionaste de ChatGPT, ¿quién no ha hecho alguna búsqueda vía ChatGPT? O una nueva que hay que se llama Open Evidence, ¿no? Que es interesante también. Yo lo que les puedo decir es que muchos de los artículos no muchos, vamos a ser justos, ciertos artículos que menciona ChatGPT no existen, no los encontrás en la bibliografía, no los encontrás, no existen directamente. Y si ustedes son amigos de ChatGPT y le dicen, por favor, esto que me estás diciendo, decime exactamente el artículo de dónde lo sacaste, ¿no? Entonces dice, bueno, estos artículos dicen, no, pero decime dónde comillado dice esto. Bueno, no, se desprende de lo que estos 4 artículos, esta conclusión. Pero eso no es lo que yo te estoy pidiendo, porque eso no lo podés citar de esa manera. Tenés que citar al artículo. Y entonces saca, como es tan inteligente la inteligencia artificial, saca conclusiones que
no están avaladas por un artículo en sí, sino que es la misma conclusión que vos podés sacar de haber leído 5 artículos y deducís qué, ¿se entiende? Igual que Open Evidence. Open Evidence suena muy atractivo como te lo presenta y todo, resume tal cosa, y vos lees el resumen, que son de 5 renglones, y dices, genial, acá estos 5 renglones me resumió 10 artículos. Vos vas a los artículos porque tenés alguna duda o porque conocés medianamente el tema, porque estás en eso, y no aparecen, hay cosas que no aparecen directamente. Así que cuidado con el facilismo de eso, ¿no? Para eso agarrá PubMed y sobre todo lo que dijo Emiliano. Me parece que, me acuerdo de eso de Emiliano, y mira, lee el artículo de Fari Rand de tal año, todo eso, y ahí tenés el 80% de los depósitos de CO2. Nosotros hemos estudiado depósitos de CO2 publicados por el tema del winning y todo eso, ¿no? Y ahí tenías el 80%, era ese artículo nada más, que si no, no lo agarrás si no te lo dice alguien. No se desprende de ese artículo, que es el más importante de todos. Alguien que está en el tema, el mentor o alguien que tenga unos años más de experiencia, digamos, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Perdón, no, que hay una pregunta en el chat, la leo porque la hace Mauro Bozo, que está, no entendí si el hijo o él, pero uno de los dos está con la boca abierta, así que no puede, está en el odontólogo. Gracias por la charla, gran charla, muchas gracias. Herramientas para mantener motivados a los equipos. ¿Conocen? Pasa el tiempo, se pierde un poco la llama, se bajan colaboradores, se suben otros, cuesta mantener a los equipos de trabajo. Sí, es cierto. Sobre todo cuando uno es un rotante, es un residente que está por irse y justo cuando tiene más libertad para hacer cosas, empieza a hacer algo que después se termina yendo. O rotantes que pueden estar muy entusiasmados. Nosotros tenemos rotantes de 2 meses en la clínica y, bueno, se puede contar con ellos de forma relativa, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que mantener la llama es muy complicado, pero me parece que cuando uno dice... Hay una cosa que uno dice, por ejemplo, bueno, hagamos una cosa. Sí, bueno, ¿les parece que hagamos esto? Sí, perfecto, hagámosla. Miren, ¿no? Sí, les suena eso, ¿no? ¿Les parece? Bueno, hagamos esto. Bueno, ¿quién lo hace eso? Primero. ¿Quién hace eso? ¿No? Entonces, el mentor, o quien sea, o Emiliano, que tiene más experiencia, dice, bueno, a ver, ¿quién hace esto? ¿No? Y la otra pregunta, ¿cuál es? ¿Cuándo lo va a terminar? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Porque, bueno, yo lo hago, está bien. Y 3 meses. Bueno, sí, lo voy a hacer. ¿No? Entonces, ¿quién lo hace? Tareas específicas con nombre y apellido de las personas y plazos de ejecución de esa operatividad, digamos. Como para reunirse todos de nuevo para ver las novedades periódicamente. Eso que parece fácil también nos es difícil a nosotros, aclaro, ¿no? No es una cosa, pero sabemos que ahí está la clave, ahí está la clave. Y en algunos trabajos que nosotros veíamos que estaban lentos, bueno, a ver, uno se da cuenta de eso y dice, bueno, ¿cuándo vamos a entregar esto? ¿Cuándo me vas a entregar eso? ¿Cuándo vas a llenar la planilla? ¿O quién va a hacer esto? Eso sería una pauta mínima indispensable, ¿no? Para mantener la llama, ¿no? Y después hay otra cosa que es el entusiasmo y la diversión que te genera y la adrenalina que te genera hacer preguntas, y sacar las catáfilas de cebolla e ir cada vez más profundo, hasta donde te da el cerebro para reventarte y tratar de buscar los porqués de las cosas. Y eso es estimulante para todos, ¿no? En el ámbito que nos movemos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Emiliano, Julieta, que también tiene experiencia, Hernán, ¿qué opinan de eso? No, yo creo, aparte de lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo, creo que el marco de formalidad hace que también eso sea motivante, porque claro, no es lo mismo encontrar en un pasillo a alguien, sí, hice esto, o que la periodicidad, que el reuniones. Marco formal, reuniones, es un marco formal. Mirá que va a venir Eduardo y te va a preguntar esto. ¿No? O sea, sí. El marco formal, y volvemos lo mismo a la charla, el entorno, la decisión institucional que hace que haya esos espacios, yo creo que eso también mantiene, sumado a todo lo que dijo Eduardo, que no lo voy a repetir porque es todo eso. El marco formal es fundamental para mí.
Sí, yo también pienso por ahí que mantener las líneas de investigación claras hace que la línea sea la fuerte y no la persona. O sea, la persona va y viene, pero creo que la línea y la estructura tiene que ser lo que perdure. Y después, bueno, obviamente los becarios, sobre todo si son rentados o con becas parciales o transitorias, en ese sentido, bueno, si la línea es fuerte, se mantiene igual, pese a que la gente pueda ir rotando, sobre todo los becarios que recién están empezando en investigación. Por eso es importante no sé, definir bien esas líneas, el alcance, los límites, como para poder eso que se respete y saber que bueno, que uno va innovando a través de esas líneas y esos son los carriles que uno está transitando, para que tampoco haya desvíos. Por eso la pregunta, defendemos siempre el buen diseño de la pregunta de investigación, porque después surgen muchas preguntas de investigación, es otro proyecto de investigación. O sea, qué suerte, se te ocurrió otro proyecto, pero lo respetamos porque la pregunta original es esta y va por este carril. Creo que en ese sentido, yo soy de la idea que la estructura y que la línea de investigación es la que tiene que ser muy sólida. Y después, bueno, la gente de abajo, los becarios son los que van circulando, que eso no tiene que desmotivar, al contrario, a veces también da aires, renueva un poco cuando hay renovación de becarios obviamente. Y otra cosa interesante es que el trabajo o la línea de investigación de una determinada línea, ¿no? Respondiendo una pregunta, una hipótesis, no se termina con la presentación del abstract, se termina con el artículo publicado, ¿no? Entonces, uno debería ser, nosotros lo hacemos, yo más de una vez dije, basta muchachos de mandar abstract a todos los congresos, paremos la mano de mandar abstract a los congresos, ¿no? Estamos mandando abstract y no sale ningún paper de acá, ¿no? Digo, en porcentaje, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que mi mentor, Ron Coroni, me decía, mire, De Vito, si usted hace más de 4 abstracts y no sacó un paper, está haciendo cualquier cosa, ¿no? Sirve eso para la social, para el congreso, para salir de vacaciones unos días, todo eso, pero si usted hace por lo menos 4 abstracts, equivale a un paper. Si uno mantiene esa relación, si vos tenés 10 abstracts y no sacaste un solo paper, sos un abstractólogo. Yo le haría una observación. Sí. Me permito una observación. Yo creo que el trabajo con frutilla incluida sería el trabajo publicado y citado por otro. Bueno, eso sí. No, porque creo que a veces pasa eso, que uno, lo que comentaba antes de uno hace la búsqueda, espera una semana, vuelve a hacer la búsqueda y se encuentra con 500 artículos más. Y a lo mejor esos 500 artículos no dicen nada nuevo. Nada nuevo. Eso, yo creo que ese sería un uso glorioso de la inteligencia artificial, que no filtrara lo repetido, Claro. porque creo que se puede, es factible, y ahí creo que sería todo mucho más fácil, tener esa posibilidad de no tener esa recurrencia de datos de artículos que no dicen nada, o que no dicen nada nuevo, por lo menos, que fue un ejercicio para alguien que escribió a lo mejor su trabajo, pero que no le aportó un conocimiento nuevo al mundo, digamos. Entonces, por eso digo que a lo mejor el ciclo completo es el artículo citado por alguien que lo tomó como algo nuevo, o como algo citable, por lo menos. Sí. Una cosa que se ve, esto tiene que ver con las ubicaciones geográficas, ¿no? Pero yo cuando estaba en Canadá, cuando presentamos los abstracts en los congresos, yo creo que cada 1 o 2 abstracts salía un paper. Una cosa impresionante, me asombraba. Yo venía de acá, de Argentina, decía, bueno, 4 o 5, ¿cómo cuesta meter esto? O si no, cada año, 1 o 2 años, uno en la Argentina, como en alguna revista argentina nacional, y por lo menos cada 2 o 3 años un artículo afuera para decir, conozco el tema, ¿no? Hay números así que siempre uno tenía de idea, pero a mí me asombraba que lo que yo veía como Astra del grupo donde yo estaba en Montreal, terminaban todos en paper. ¿Viste? Sí. Terminaban todos en paper.
Eso maravilla. sí. Eso creo que también tiene que ver con lo que también Emiliano decía, tener manual de operaciones Claro. y ya tener estandarizadas ciertas cosas que no es volver a arrancar cada vez que tenés que escribir un paper. Si vos ya escribiste una revisión sistemática, ya tenés el manual de operaciones de cómo hacer y mejor tu siguiente revisión sistemática y así Sí, sí. sucesivamente. Entonces es una curva de aprendizaje en donde estandarizar ese procedimiento que creo que los americanos del primer mundo lo tienen muy aceitado, o sea, ya es automático, es memoria procedural, como bien cognitóloga que soy, ya es automático, inconsciente, no lo piensan y lo tienen tan incorporado que creo que a nosotros nos cuesta un poco más porque es como siempre volver a arrancar. Pero bueno, es generar circuitos y creo que es posible, o sea, yo soy de la idea de las ideas no tienen hemisferios, o sea, las ideas de cualquier hemisferio son buenas, y creo que en eso tenemos que nosotros empoderar a propósito de esto de motivar a los equipos y el reconocimiento, que coincido con lo que puso Joaquín en el chat. Creo que el reconocimiento en las tres dominios que habló Eduardo, en lo asistencial, en la docencia y en la investigación, creo que es una motivación muy importante para seguir adelante y que creo que las ideas no son del desarrollo o del subdesarrollo. Creo que tenemos buenas ideas y que trabajando en equipo y respetando esto que decíamos de los roles, la mentoría, la trayectoria, la experiencia, creo que por ese lado, por ese carril, me parece que es el que tenemos que transitar y unir fuerzas para lograr eso que tanto nos gusta y que creo que lo podemos hacer, y lo podemos hacer muy bien, a pesar de no estar en países que lo tienen más claro, más desarrollado. Sí, tal cual. Bueno, genial. Sí. Aparte, viniendo de nada menos de los encargados de docencia e investigación del Grupo Santa Catalina, me tranquiliza mucho eso y todos debemos tener una excelente augurio, digamos, de todo esto que estamos hablando, ¿no? De convertirlo en realidad en conjunto, ¿no? Para todos. Para todos los que quieran, ¿no? Para todos los que quieran. Es la idea. Sí, eso es verdad. Y me hiciste acordar una cosita, bueno, que la dirección en Santa Catalina de Docencia e Investigación empezó hace menos de 2 meses y por suerte ya el lunes tuvimos una visita confirmatoria de preacreditación del Comité de Ética de Santa Catalina, así que estamos esperando directamente ya el número de aprobación del ministerio como para anunciarlo, pero bueno, ya estaríamos acreditados para que nuestro Comité de Ética funcione. Fue un largo proceso, pero bueno, creo que valió la pena. Así que ni bien tengamos el número, ya ahí el comité empieza a funcionar y vamos a transmitir un poco el funcionamiento y la sistemática, los POEs y todo lo que está relacionado al comité de ética. Es un comité de ética pensado principalmente para potenciar y favorecer la investigación clínica en rehabilitación, y está abierto no solamente a Santa Catalina, sino a cualquier centro de rehabilitación que necesite un comité de ética, porque la idea es contribuir desde el lugar, desde la asesoría ética y metodológica, en el desarrollo de estas alianzas. Así que no tiene un fin, digamos, comercial, ni de marketing, sino que claramente tiene su esencia en los que lo creamos, en que sea una herramienta que esté al alcance de todas las personas, dentro de Santa Catalina y fuera de Santa Catalina. Así que bueno, ni bien lo sepamos, que creo que es en esta semana, anunciamos bien los canales formales. Para mí es un hito estratégico fundamental que el grupo tenga un comité de ética. Es un hito, pero estratégicamente eso vale oro. Te digo, de gente que, como yo, y bueno, Emiliano también, que ha lidiado con decenas de comités de éticas en lo que va de la vida, ¿no? Sí, por más eso... más que comités de ética son tribunales de ética. Ay, sí, tribunales. no, es terrible, sí. Pero bueno, la idea es que, o sea, que sea aprovechable, útil, serio, obviamente, pues, se van a respetar todos los estándares necesarios para que sea un comité, que va a estar auditado por Ministerio de Salud, o sea, hay que seguir todos los procedimientos de PRISA, etcétera, pero creo que suma valor, pero también vale la pena compartir cómo se origina, digamos, el deseo de tener un comité de ética, que es
que sea una herramienta más para también el aprendizaje y el entrenamiento de la gente en ética y metodología de investigación. Creo que todos los que hemos estado de todos los lados dentro de un comité de ética hemos aprendido mucho a través del comité, lo bueno y lo malo. Entonces eso creo que también es una herramienta de aprendizaje. Pablo levantó la mano. Sí, no, ahí siguiendo con lo que decía Mauro, con lo que decía Julieta, creo que una buena forma de mejorar la compliance de los profesionales, o sea, que se sostengan en el tiempo y no seamos siempre los mismos 4 o 5, generalmente que impulsamos la investigación, es esto, es sacar trabas. Trabas que desgastan, que a veces uno no las ve el paper al final, pero yo creo que primer punto a veces somos hijos del rigor, entonces, por ejemplo, a veces los deadlines de los congresos nos marcan mucho los tiempos de trabajo y nos encontramos las últimas 48 horas del deadline trabajando 3 de la mañana, 4 de la mañana escribiendo. Obviamente, cuando terminamos con todo eso, estamos tan agotados que después terminar el paper, es lo que creo que ese índice de cantidad de abstract que se transforma en un paper publicado está muy afectado por eso, porque uno y dice, bueno, tengo tiempo, como la publicación nunca tiene un deadline, ¿no? O sea, porque la pongamos nosotros, pero no es externo el deadline, entonces uno dice, bueno, después lo hago. Y entonces uno en ese cansancio lo deja, y cuando lo deja, entre lo que es el día a día de trabajo, más la nueva idea que surgió, más todo, cuesta retomar la anterior, más si no hay una línea. Entonces, uno termina odiando el paper, uno termina odiando el abstract, y basta, no quiero saber más nada con este abstract. No solo al abstract. Al abstract, todo, viste, 48 horas antes vos tenés que hacer 5 abstracts, tirar todo, basta, no quiero saber nada, déjame descansar, y ahí ya se pierde todo. Llega un punto donde te lo querés sacar de encima el trabajo, más que terminarlo con placer. Entonces creo que yo siempre, por lo menos particularmente, obviamente habiendo luchado y caído 20 veces tropezándome con la misma piedra, creo que es importante esto de poder armar una estructura en la cual la investigación sea todo el año y no esté tan rodeada a través de romper ese paradigma. Yo siento que tenemos todavía mucho, nosotros digo acá en Argentina por lo menos, mucho el paradigma del congreso como marcador un poco de la fecha, ¿no? Sea el congreso que sea la especialidad, pero todos tenemos un congreso core que es el que nos marca ahí. Entonces, salir de esa estructura y empezar a pensar la investigación con una finalidad del paper y no del congreso, y entonces dividir el trabajo, exacto, estos papers empezamos con todos los trabajos, final, pero el lograr tener una estructura que trabajemos todo el año en esto, primero que creo que hace que no tengas ese punto de estrés máximo, que para mí hace que mucha gente se caiga del barco, se baje, diga, no, otra vez esto no quiero. Entonces, dentro de nosotros en el equipo, por lo menos creo que estamos logrando armar un equipo en el cual tengamos más gente, más roles, entonces la carga test, el investigador principal que venga con una idea, tenga siempre a quién se va apoyando en cada etapa. Entonces también, a mí me pasaba a veces que yo era el único que tenían de apoyo mucho tiempo, y obviamente yo tenía 28.000 cosas, entonces difícil que yo pueda estar a disposición de esa persona como para no perderla. Entonces lo bueno de armar equipos de investigación, que creo que es algo que estamos armando, es eso, de que no hay nadie tiene un rol fundamental, entonces nadie tiene acá todo el peso de la mochila de cargar con esa de que haya investigación, sino que la repartimos entre todos, entonces la gente se siente más apoyada y es más constante. Y después lo del comité de ética, creo que todos hemos luchado con lo que es, a veces uno no ve, no sé, para conseguir que te subroguen en otro comité, a veces tenés tanta burocracia que vencer, que hasta que te ven el paper, pero a veces es mucho tiempo que eso desgasta también, y atenta contra la publicación, que es donde más se afecta el no tener comité de ética. Porque hay un abstract en un congreso, no te piden un comité de ética. Pero después cuando te hay que publicar, te encontrás con que, che, ¿y dónde estuvo este proyecto presentado? Y cuando te preguntan eso, el revisor, empiezan a sonar los grillos. Entonces, y conseguirlo después son difíciles. Entonces, por eso creo que esto que marcaba Juli, este hito de tener nuestro comité de ética, nos va a permitir tener un crecimiento con menos estrés muy importante. No porque no nos vayan a revisar exhaustivamente las cosas, sino porque vamos a perder esa traba burocrática que hace que lleve tanto tiempo que revisen el proyecto. Así que eso quería aportar ahí como un punto, creo que bueno, fue una de las observaciones que hizo el auditor el lunes, que dijo, háganlo lo más accesible posible, o sea, que no haya trabas, o sea, que la gente no sienta que, me piden este papel, y bueno, esa es un poco la idea, así que después, bueno, vamos a anunciar bien un poco el funcionamiento, pero el objetivo es ese, que sea, que destrabe. Yo les propongo que sea fluido, ir cerrando. Que sea fluido y que no haya puntos que te desanimen. Exacto, sí, esperemos lograrlo.
Bueno, Entonces, muchas les gracias. agradezco. Gracias a ustedes por la especialmente. invitación. Espero que haya cubierto las expectativas. Me parece que los comentarios posteriores a la charla formal fueron, me parece, tan jugosos como la charla o más, y eso es lo que vale. Y todos los comentarios que pude leer me llenan de placer leerlos, porque la charla sirvió para más de uno, como motivación, digamos. Sí, que era y la idea. aparte es el primero, o sea, Claro. tenemos 3 más. El próximo, Agárrense con los que vienen, ¿eh? si no leo mal, es el Tenés que repartirle las citas, Hernán. 18 de junio. Sí. Así que Bueno. nos vamos a ver en esa fecha. Bueno, yo los agradezco además porque, bueno, Emiliano y Eduardo, ya para ustedes es mañana. Así que... Ya es mañana hace media hora. Sí, son las 12:30. Así que... Sí, por eso. Así que tienen que dormir. Nosotros Claro, todavía sí, tenemos que tardísimo. comer. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, Chao, gracias a Bueno, todos. gracias. Gracias. Luego. Muchas gracias a todos.